Ya estamos de regreso en su programa A Una Sola Voz. En el programa pasado, Pastor Rubén, usted no estuvo con nosotros, pero estuvimos con el Pastor Vladimir y el Pastor Johnson y hablamos un poco del momento en Josué, cuando en el capítulo 3, él le habla al pueblo y le dice: santificaos, porque el Señor hará maravillas con vosotros el día de mañana. Y hablamos un poco de lo que es, en esencia, el concepto total de lo que es santidad. Y decíamos que santidad no solamente es no cometer adulterio, no cometer algún pecado sexual, robar, matar. Que santidad, cuando se trata de Dios, es mucho más amplio, porque tiene que ver con una vida completamente dedicada al Señor. En otras palabras, Josué lo que le estaba diciendo al pueblo es: hoy estamos frente a una tierra que vamos a conquistar, no solamente porque va a ser de bendición para nuestra familia, sino es una tierra que vamos a conquistar porque Dios tiene planes con nosotros y el mundo entero. Y la conquista de esta tierra es parte de ese propósito que Dios tiene en la vida nuestra y también con la humanidad. Y eso ponía un fundamento para hacernos entender, ¿no?, que aún cuando conquistamos algo, no se trata de ser más rico, no se trata de ser más famoso, no se trata de tener más bienes. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de la bendición derramada sobre tu vida, que no es una bendición egoísta, que es una bendición que Dios le estableció a Abraham cuando le dijo: te bendeciré y serás de bendición a las familias de la tierra. Y que cuando hablamos de conquista y cuando hablamos de cumplir los propósitos de Dios y tener el éxito en aquellas cosas que Dios quiere que nosotros seamos exitosos, porque eso es éxito. Éxito no es ser famoso, tener mucho dinero. El verdadero éxito es estar alineado en la perfecta voluntad de Dios. Y el estar alineado en la perfecta voluntad de Dios va a producir algo en nuestra vida que va a ser de bendición para otro. Y a eso yo le llamo ser parte de ser santo. Porque la definición de santo, una de ellas es separado. ¿Y separado para qué? Para uso exclusivo para el Señor. Entonces Dios le estaba diciendo a Josué: ustedes están separados para mí con un propósito. Y Josué se lo transmitió al pueblo. Y ese era el primer principio. Vamos a ver maravillas siempre y cuando estemos santificados para el Señor. Siempre y cuando estemos alineados con su voluntad, el Señor va a hacer maravillas en medio de nosotros. Pero hay otra cosa que Dios le dice a Josué, y quiero que nos enfoquemos en eso en este día. Es en el versículo 6 del capítulo 1 de Josué, cuando le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y otra de las cosas que enfatizábamos era cómo hay un principio que, si lo hacemos, produce bendición. Aquí Dios le está diciendo a Josué: hay una herencia que tú puedes llegarla a repartir. Y para tú repartir algo, primero tienes que conquistarlo. O sea que no era una herencia que solo iba a ser repartida a otro, era una herencia que él mismo iba a disfrutar. Pero Dios le dice: para que esa herencia sea tuya, tienes que esforzarte y ser muy valiente. Y parte de la vida de nosotros como creyentes es ser esforzado y ser valiente. Cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, confiad, yo he vencido al mundo, esa palabra confiad, también en el griego, en el original, quiere decir tener valor y tener buen ánimo. Lo mismo que le estaba diciendo Dios en el Antiguo Testamento a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque cuando eres fuerte y te esfuerzas y eres valiente, entonces tú vas a tener la capacidad de repartir, de ser alguien a través del cual Dios puede derramar bendiciones sobre otros. Sí, yo creo que el esfuerzo es una cualidad del cristiano muy valiosa. Cuando uno piensa en las cualidades más importantes de un cristiano, uno pudiera pensar en amor, fe, compromiso, pasión. Pero creo que el esfuerzo tiene una trascendencia impresionante, porque el esfuerzo tiene que ver con la acción. El esfuerzo tiene que ver con la determinación. El esfuerzo tiene que ver, yo creo que el esfuerzo nace, pastor, primeramente de asumir el reto, de asumir una responsabilidad, pero una vez que la asumimos y la tomamos en el corazón, el esfuerzo lo que hace es llevar esa
esa responsabilidad a la acción. Y hoy en día, si hay algo que nosotros requerimos para poder conquistar, para poder poseer, es poder llevar todo lo que Dios nos ha hablado definitivamente bajo un ámbito de esfuerzo y bajo un ámbito de acción. Pablo le dice a Timoteo en una ocasión en las cartas pastorales: Timoteo, para poder ver el fruto, para poder ver la cosecha, primero necesitas trabajar, primero necesitas esforzarse. Entonces, cuando nosotros vemos eso lo que provoca es realmente un rompimiento. ¿Qué hace el esfuerzo en la vida de una persona? Provoca un rompimiento, provoca ese paso que nos introduce a lo que Dios quiere darnos por herencia. Cuando decís produce un rompimiento, me hace mucho clic, porque una de las definiciones de esfuerzo, cuando le dice esfuérzate, es convertirse en fuerte. O sea, el esfuerzo de hoy te puede llevar mañana a ser más fuerte. Entonces, de alguna manera uno diría, ¿por qué Dios quiere que nos esforcemos? Porque hay un crecimiento que tiene que ocurrir en todas las áreas de nuestra vida, integrales, en nuestro carácter, tiene que ocurrir en nuestra fe, tiene que ocurrir en nuestra santidad. Ese esfuerzo va produciendo dentro de nosotros que nos convirtamos en personas más fuertes. Y el esfuerzo también tiene que ver con mantenernos dedicados a algo. Por eso es que Dios le dice, vas a tomar posesión desde el desierto hasta el Líbano. Le estaba dando una extensión tan grande que lo que le estaba diciendo es, quiero que te mantengas dedicado, que te estés convirtiendo en alguien cada día más fuerte. Por eso es que la primera batalla con Jericó, ellos no pelearon, porque su esfuerzo tenía que ver con creerle a Dios. Ellos no sacaron una espada, no mataron. Ellos lo único que tenían que hacer era caminar 7 días, darle 7 vueltas. Pero Dios les está diciendo, esfuérzate. Esa acción de hoy es la que produciría que ellos fuesen más fuertes mañana. Esa acción de hoy y ese esfuerzo de hoy lo volvería personas más dedicados mañana. Y eso haría que lo que ya el Señor les había entregado lo pudieran tomar de forma legal. Ese era el deseo de Dios. Pero ese esfuerzo también tenía que tener un grado de valentía. Y ya cuando hablamos de valentía no es lo mismo ser esforzado y ser valiente. Porque ese valiente está compuesto en el hebreo de 2 palabras. Una que significa justo y otra creer. Entonces alguien valiente no es el que es temerario. Valiente no es el que mira un peligro y se lanza. Eso no es valentía. Eso yo le llamaría falta de sabiduría. Falta de entendimiento. Falta de entendimiento, correr riesgos innecesarios. Y para mí es increíble ver cuántas personas se llaman a sí mismos valientes y lo que son imprudentes. Y te estoy hablando de una valentía que puede hacer meterte en un negocio que no tomaste las precauciones y que vos dijiste, por fe lo voy a hacer el Señor. Y fuiste temerario. No es valentía, porque es el justo que cree. Y una vez más nos lleva al primer principio, porque ¿quién es justo? El que ha sido justificado por Cristo, pero también el ser justo es una condición, un estado de la persona, y es un estado delante de la persona, delante de Dios. Es como Dios me ve a mí. Cuando Cristo derramó su sangre sobre mí, Él me justificó, pero mi santidad, mi consagración, mi pureza, la vida alineada con los principios de la palabra de Dios, me mantiene en esa condición de justo. Entonces, valiente el justo. Lo que le estaba diciendo Dios a Josué, quiero que te quedes en una condición de justo, pero que no sea solo justo, porque no es suficiente. Tienes que creer. Entonces hay muchas personas que son santas, pero no le creen a Dios. Entonces es ser justo, pero creyéndole a Dios. Ser esforzado y ser valiente te llevará a poder heredar, y de lo que tú heredes también poder repartir a otros. Creo que no hay tal cosa como alcanzar una promesa que Dios nos ha dado sin esfuerzo, sin valentía.
Y la razón que le está diciendo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, es porque 40 años antes había estado Moisés con los padres de esa generación que hoy estaba frente a la misma tierra. Era la misma tierra, los mismos enemigos, y el mismo Dios que había estado con Moisés estaba con ellos. En el pasado, esa generación murió en el desierto. Ahora esta generación iba a ser introducida a la conquista. Y lo que iba a marcar la diferencia, fíjate bien, por eso lo repito, la tierra es la misma, los enemigos son los mismos, el Dios es el mismo. Pero el pueblo era el que iba a marcar la diferencia. Y ahí es donde para mí es tan importante que usted y yo sepamos de que todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Pero que Él esté esperando que nosotros le creamos, que no permitamos que el temor nos detenga, que no permitamos que los obstáculos nos detengan, sino que seamos esforzados y valientes. Y en este capítulo no lo menciona una, lo menciona 4 veces. Mira que te mando que seas valiente, muy valiente. Y ese mandato sigue hasta hoy. Usted y yo estamos llamados a vivir en esta tierra creyéndole a Dios, pero poniendo lo mejor de nuestro esfuerzo y de nuestra valentía. Y cuando hacemos eso, Dios con nosotros, nuestro esfuerzo y nuestra valentía juntos, es lo que va a hacer que podamos sobreponernos más allá de los obstáculos, sobreponernos más allá de cualquier montaña, más allá de las circunstancias y de los pronósticos. En los tiempos difíciles, cuando todo el mundo dice no se puede, es cuando Dios y los hijos de Dios, trabajando juntos, pueden hacer cosas sobrenaturales. Ya regresamos, esperemos que se puedan quedar con nosotros. Vamos a un corte comercial.